Pues buenas tardes, bienvenidos el día de hoy. Pues un gusto tenerlos aquí con nosotros. A nombre de la asociación y el equipo, la directora de Apoyo Integral GILA, Laura Padilla, y su servidora Griselda Mondragón, la encargada de atención a pacientes y familiares. Y pues hoy tenemos una invitada especial. Quiero presentárselas, quiero que la conozcan, sepan su trayectoria y pues bueno, mucho de ello tiene que ver con lo que hoy nos va a presentar también. Pues déjame compartirles mi presentación para que la conozcan. ¿Ya pueden apreciarla, la presentación? Muy bien. Pues el día de hoy tenemos a la psicóloga Leticia Abad y nos va a hablar del tema impacto emocional y físico del cuidado en familias que acompañan a personas con ELA en México. Esto es derivado de una investigación que ella realizó y que de la cual nos va a hablar a continuación. Pero antes me gustaría presentarle su trayectoria. Ella estudió la maestría en terapia cognitivo-conductual por el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual. También hizo la licenciatura en psicología por la FES Zaragoza de la UNAM y pues convención honorífica. Muy bien, tenemos una excelente psicóloga aquí y también tomó diplomados en docencia universitaria por la UNAM y en la Universidad de Hidalgo. Y comenta que también tomó otro diplomado en tanatología y acompañamiento tanatológico en la UNAM. Y ha tomado algunos cursos en el Instituto Mexicano de Tanatología y en cuanto a su formación académica. Ahora, en cuanto a su experiencia laboral, ella a partir del 2011 ha tenido la oportunidad de acompañar a pacientes con ELA y a sus familiares como psicoterapeuta. Y también ha trabajado con pacientes con esclerosis múltiple, fibromialgia y cáncer. Actualmente apoya asociaciones como voluntaria, brindando contención para mujeres que sufren violencia y además de ser psicoterapeuta en la práctica privada y también, aquí se me atravesó, y también da clases en algunas escuelas, aquí lo menciono. Y pues bueno, estuvo en instituciones como Reintegra, una asociación civil, y en Cáritas Mexicana, una IAP, y en Fiat Bank de 2011 a 2020, y como voluntaria de 2021 a 2025. Pues Leti, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. No sé si quieres agregar algo más a tu presentación No, o ya te creo doy la que, opción. ¿Sí? gracias, Gris. Creo que los vamos a dormir si le seguimos como por ahí, esa no es la idea. No, al contrario, te Muy bien, agradezco mucho. pues dejo de compartir, Leti, y te Gracias. cedo el micrófono para que tú puedas comenzar tu exposición. Muy bien. Te agradezco mucho, Gris. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Espero que estos 40 minutitos que esté yo platicando sea también algo de interacción. Si en algún momento necesitan interrumpirme, siéntanse con la libertad de hacerlo. Al finalizar también vamos a tener un espacio para preguntas, para comentarios. ¿Ok? Este es un tema muy importante y es un tema que creo que 40 minutos va a ser poquito, pero vamos a tratar de aprovecharlo lo más que se pueda. ¿Les parece? Ok, vamos a empezar. Entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan ir viendo la presentación. Ya ven mi pantalla, ¿cierto? Muy Apenas bien. está, ya está. ¿Ya está? Ujú. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, como Gris mencionaba, hoy les voy a hablar un poco sobre el impacto emocional y físico del cuidado, específicamente de cuidadores de pacientes con ELA. Esto sí tiene de fondo un estudio, pero creo que aquí hay que concientizar también lo que implica cuidar, ¿no?
comenzando como por esto, ¿qué pensaríamos si nos ofrecieran un puesto de trabajo que nos ocupara las 24 horas del día, que nos absorbiera toda nuestra energía y atención, que requiriera mucho esfuerzo físico y mental y que no fuera remunerado, al menos no económicamente? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Lo aceptarían? Por ahí igual puede haber comentarios o manita, ¿no? Hay como inconveniente por ahí. Pero regularmente, pues la mayoría diría que no, ¿cierto? Por todo lo que implicaría. Pero justamente ese es el trabajo de nuestros cuidadores, ¿ok? Son las personas que están ahí, en algunos casos apoyándonos las 24 horas del día, que van a requerir de ese esfuerzo, tanto físico como mental, para poder apoyarnos, ¿ok? Y que en ocasiones, pues no va a haber una parte remunerada económicamente, pero que estaremos viendo que también hay cosas que nos pueden llenar como cuidadores, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a tener que cuidador va a ser aquella persona que asuma la responsabilidad total en la atención y el apoyo diario a las personas dependientes para las actividades básicas de la vida diaria. ¿Ok? El ser cuidador va a ser un encuentro con la fragilidad ajena, pero también con la frustración y con la impotencia propia. ¿Ok? Y eso también es algo muy importante de tomar en cuenta. Cuidar también implica no solamente este esfuerzo y lo que mencionábamos, sino también hay diferentes procesos emocionales que como cuidador también voy viviendo a lo largo del proceso de la enfermedad de mi paciente. Como perfil generalmente vamos a tener mujeres cuya edad va a estar entre los 45 y 60 años, ¿ok? Que van a estar unidas a lazos familiares. Aquí voy a estar hablando, hace un momento cuando iniciaba la presentación decía un cuidador, yo soy el primario, secundario y terciario, no hasta como en broma, pero lo cierto es que aquí hablamos de los cuidadores informales primarios, que son aquellos que no van a recibir una remuneración económica, que no tienen una formación profesional y que sin embargo ejercen esta función tan importante, ¿ok? Que en su mayoría van a tener este perfil y que van a estar unidos por estos lazos familiares, que significa que pueden ser mamás, hijas, hermanas, ¿ok? O cónyuges. El cuidado principal entonces se va a responsabilizar de la vida del enfermo en cuanto a medicación, higiene, cuidados y alimentación, ¿ok? Muy bien. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Vamos a ir avanzando entonces. ¿A qué nos enfrentamos como cuidadores? Primeramente, hablando ya específicamente de la ELA, a un desconocimiento de la enfermedad. Desgraciadamente, la ELA no es una enfermedad de la que se hable mucho y la mayoría creo que la conocimos hasta el momento que llegó a nuestras vidas o que le pasó a un conocido. ¿Ok? Entonces va a haber este primero shock, este desconocimiento, a la parte también de las limitaciones físicas, económicas e institucionales. ¿Ok? No solamente hablo de la progresión de la enfermedad que pueda generar estas limitantes en cuanto a movimiento e independencia, sino aquí también puede haber, hablamos de un rango entre 45 a 60 años de los cuidadores. También puede haber condiciones físicas que puedan tener estos cuidadores, ¿ok? Que puedan ser también estas limitantes, algún tipo de padecimiento, algo por lo que requieran también ellos su propio cuidado o tratamiento. En la parte económica, pues la ELA es una enfermedad cara, es una enfermedad que requiere de instrumentos, de aditamentos, de medicamentos que regularmente no son tan accesibles, al menos si no se tiene un seguro. ¿Ok? E institucionales porque justamente pues no hay la parte de cobertura que nos agradaría para poder brindarle a los pacientes y a sus familias toda esta parte de apoyo. También nos vamos a enfrentar a esta falta de actividad, un poco de dispersión. Hablábamos que quizás habrá momentos y situaciones en los que tengamos que dejar de un lado algunas actividades para centrarnos más en la parte de cuidar. Y sobre todo si no tenemos una red de apoyo, ¿ok? O más manos que nos puedan ayudar. Vamos a tener también la alteración de
situaciones habituales también de trabajo inclusive. Habrá algunos cuidadores que habrán dejado de laborar para estar al pendiente más del paciente y también la cantidad de cuidado o supervisión que sea requerida. Conforme la enfermedad va avanzando, sabemos que requiere de más recursos y de más cuidados. ¿Ok? Todo eso va a alterar también la dinámica y la relación que se tiene entre el cuidador y el cuidado. Muy bien. Entonces, vamos a tener aquí también como desafíos. Todo esto puede estar sumando un estrés constante, ¿ok? Aquí cuando hablamos de estrés, per se el estrés no es malo, pero cuando está sostenido durante mucho tiempo, sí conlleva un desgaste físico y también emocional, ¿ok? También podemos tener esto que mencionábamos, menos tiempo para situaciones personales o para una dinámica familiar que se va a reestructurar, ¿ok? Esta necesidad de equilibrar las responsabilidades tanto laborales como con la parte del cuidado del paciente, la parte financiera que mencionaba también hace un momento, ¿ok? Y en ocasiones también la falta de espacios y de privacidad. Y esto también implica mucho en la parte de los pacientes, ¿no? A veces la dependencia hace que justamente esta línea de privacidad comience un poquito a desaparecer cuando necesitan asistencia hasta para las actividades de aseo y de cuidado diario, ¿ok? También puede haber estos sentimientos de aislamiento y soledad, tanto en paciente como en cuidador. Sentirnos que nadie nos comprende o en la situación de que no lo pueden entender por el desconocimiento de la propia enfermedad y podemos aislarnos, ¿ok? Todo esto entonces va a tener como resumen aquí en el cuadrito. Vamos a poder ver cambios de relaciones en la familia como tal, nuevos roles, a veces también conflictos. Si previamente ya había ciertas circunstancias con la enfermedad, estos pueden todavía acrecentar o generarse nuevos en estos cambios de roles. Vamos también a tener impacto en la salud. Les decía yo, si de repente dejamos de comer tal vez a nuestras horas porque no nos da tiempo, porque estamos entre ir aquí, ir allá, o en la parte también del descanso en la noche, si no logramos como conciliar el sueño, ya sea por las preocupaciones o ya sea porque necesitamos apoyar a nuestro paciente, cambios de postura o alguna aspiración, todo esto también se va a traducir en un gran nivel de fatiga y en situaciones que pueden estar impactando nuestra salud en general. Les hablaba también que podemos tener condiciones médicas previas, que tal vez vayamos dejando a un lado porque priorizamos el cuidado y también es importante no tener como estos equilibrios y lo iremos viendo, porque justamente para que yo pueda cuidar, pues tengo que cuidarme, ¿ok? Cambios en el tiempo libre, lo que mencionábamos, un poco de las dinámicas, lo que tiene que ver con todo queda fuera lo que sea referente a mí y de repente me centro más como en el cuidado, ¿ok? La parte también que puede impactar en el ánimo, la tristeza, la irritabilidad, la preocupación, la culpa, ¿ok? A veces, aunque tengamos esos espacios de ocio o aunque haya más personas que quieran apoyarnos, nosotros sentimos como cuidadores primarios que no lo van a hacer bien, ¿no? O que no saben. Y a veces nos sentimos culpables de dejarlo con fulanito, aunque sepamos que ya le enseñé, que ya le mostré. Y eso es algo también a trabajar, ¿ok? Y una parte positiva, porque no todo es negativo, tiene que ver también con esta parte de satisfacción personal. Cada uno de nosotros tiene un motivo por el cual decide cuidar, ¿ok? Yo esperaría que en la mayoría de ustedes sea por una cuestión de valores, por una cuestión de amor, ¿ok? De sentimientos y de emociones, de retribuir, de regresar, de apoyar, pero también es válido que de repente alguien diga, porque me tocó, porque no había otra persona, ¿no? O como lo veíamos un poquito en el perfil, dentro de una sociedad que ya está cambiando, pero que todavía puede ser algo machista, pues porque soy mujer o porque es lo que me toca hacer como una parte de rol de género.
o inclusive por culpa, ¿no? Entonces, habrá también que preguntarse desde dónde estoy eligiendo cuidar, desde dónde lo estoy haciendo, ¿ok? Porque eso también va a implicar mucho el impacto para mí. Bueno, todo esto que les mencioné, y sobre todo cuando es sostenido en esta parte de fatiga y de estrés, vamos a tener un concepto que es sobrecarga del cuidador o estar quemados, ¿ok? Un burnout, que se toma este término. Aquí vamos a tener entonces como factores que pueden estar presentes en esta situación, justamente desmotivación, frustración, ¿ok? De repente siento que las herramientas o lo que estoy haciendo no es suficiente, ¿ok? Eso me frustra. Y si no lo he manejado, no lo externo, no busco ayuda, pues también puedo caer en esta parte depresiva, ¿ok? De sentir que no importa lo que hago, las cosas no pueden mejorar o no van a cambiar. La fatiga, la irritabilidad, la parte de preocupación o agobio continuo, ¿ok? El dolor, el empeoramiento también del estado de salud. Y finalmente, no siempre, pero en ocasiones sí puede haber trastornos psicosomáticos en torno a esto. Me ha tocado, sí, por experiencia, algunos cuidadores que en su momento también dicen es que siento que de repente la pierna no me responde, siento que de repente me tiembla la mano y les asusta, porque a veces también lo identifican como esas primeras fases, pero en ocasiones tiene esta base también emocional, ¿ok? De desgaste. Y finalmente la despersonalización y la deshumanización pasa cuando también llegamos a un límite que de repente nos desconectamos, ¿ok? Queremos dejar de sentir y entonces lo hacemos en automático. Y a veces también puede pasar que en ese hacer en automático nos sintamos culpables porque de repente somos o muy toscos, ¿no? En la manera del cuidado o en nuestras respuestas. Y viene después esta sensación de culpa, pero es como el resultado de este estrés sostenido durante el tiempo y una manera de protegerme, ¿ok? Entonces, vamos a tener también del otro lado algunos factores que nos pueden ayudar a que esto no nos suma en esta parte de sobrecarga y tiene que ver justamente con límites en el desempeño de nuestro rol como cuidador. Yo sé, y lo ideal sería que todas las familias, aparte de que tuvieran su cuidador primario, que va a ser el que sabe a qué hora le toca tal medicamento, el que sabe cómo movilizarlo, el que conoce sus gestos, ¿no? Para identificar si necesita algo, que este cuidador también tenga manos que le ayuden, ¿no? Y ahí vendrían estos otros cuidadores secundarios y hasta terciarios que mencionaban hace un momento al inicio, ¿no? De la presentación. Y esta red de apoyo. Digo, esa sería la parte ideal. Sin embargo, sé que en ocasiones hay familias muy pequeñitas o familias que no tienen esta red de apoyo en un círculo cercano y que tienen que organizarse con lo que tienen, ¿ok? Y eso también es una realidad. Pero bueno, lo que se buscaría sería tener estas redes de apoyo aun cuando no sean dentro de la misma familia. Y aquí entra la comunidad, aquí entran las asociaciones, ¿no? Los grupos de apoyo también en ese sentido. Por eso es importante y les agradecemos que ustedes hayan tenido tiempo de conectarse y que espero que lo sigan haciendo, ¿ok? El apoyo y la aceptación de ayuda para el cuidado. Les mencionaba hace un momento, ¿no? La culpa de repente de decir, es que si lo dejo con fulanita, tal vez no va a saber cómo manejar esto, ¿ok? Y de repente, aunque haya alguien que diga, oye, si necesitas descansar, dormir, yo me quedo, podemos negarnos. Y viene también desde esta sensación, ¿ok? Y se puede entender, porque viene desde la preocupación y desde el amor, pero también necesitamos esos espacios, ¿ok? El tiempo para nosotros, la relación activa con el círculo social o inclusive con estos mismos grupos de apoyo de personas o cuidadores de las enfermedades muy similares o similar, que podamos entendernos entre nosotros, que hablemos ese mismo lenguaje, ¿ok? Y finalmente, desarrollo de habilidades de afrontamiento. Esto es más como, por ejemplo, un proceso de terapia,
un proceso en donde se establece y se evalúa lo que cada uno de los cuidadores necesita para afrontar el momento de la etapa en la que se encuentre su paciente y también las herramientas con las que cuenta. Todos contamos con herramientas, ¿ok? Eso también es algo importante. Sin embargo, en el momento de la crisis a veces no podemos verlas. Y por eso en terapia el desarrollo de habilidades y la identificación suele ser un pilar muy importante para esto. Ok. Bueno, vamos a entrar ahorita ya un poco más al tema de la parte de la investigación. Hasta aquí creo que no los he dormido. Bueno, de los pocos que alcanzo a ver en cámara, creo que no. ¿Ok? Así que se los agradezco muchísimo. Digo, por ahí también no tengo imagen del chat, pero igual si hay alguna pregunta y demás, pues yo creo que Sí, Gris sí ya. hay preguntas Ah, aquí. pues ¿Quieres que las entonces, contestemos para que antes de que pases a la otra sí, sección? si quieres, antes de que pase. Gracias, porque A si ver, no, no permíteme. las veo yo aquí. Sí, mira. Bueno, mandan saludos desde Hermosillo, Mariana. Y Fernando dice, ¿cuál es la diferencia de cuidados entre un enfermo de ELA a comparación de un adulto mayor? Ok, muy bien. Fernando, ¿verdad? ¿Me dijiste? Fernando. Ujú. Ok, muy bien. Eh, es en algún momento muy similar en el sentido de dependencia, pero no necesariamente. ¿Por qué? Un adulto mayor puede llegar a un punto en donde sus articulaciones, por el mismo contexto de la edad, ¿no? El cuerpo va cediendo y eso es algo normal que nos va a pasar a todos nosotros. El proceso de envejecimiento les pasa a las células. Entonces nuestra marcha inclusive nos tendremos a enjorobar más. Y si no hicimos ejercicio, no trabajamos quizás en prevenir ciertos aspectos, pues esa etapa adulta puede ser en algún momento dependiente, ¿ok? Pero no necesariamente al grado que puede ser un enfermo con ELA, ¿no? Un enfermo con ELA, dependiendo del inicio, si es espinal o vulvar, va a tener cambios que se van a representar en la marcha, que se van a representar en pérdida de fuerza, en ocasiones en la imposibilidad de poder cambiarse o bañarse solo, de poder alimentarse o inclusive de poder hablar. Y que justamente eso no lo tendrías en un adulto mayor o no debiese de, al menos que tuviera una enfermedad neurodegenerativa que estuviera como encaminándolo a eso. Por ejemplo, en Parkinson también hay problemas de marcha, problemas de lenguaje, ¿no? Pero en un proceso de envejecimiento normal no lo tendrías o no tendrías por qué, si no hay una enfermedad previa de base. ¿Ok? Entonces, podríamos hablar de que en los dos vamos a tener dependencia y vulnerabilidad, que va a implicar cuidados, pero que van a ser diferentes. ¿Ok? No sé si a grandes rasgos haya contestado la pregunta de Fernando. Sí, Ok, gracias. No hay otra, ¿verdad, Gris? No, no hay otra, Leti. Gracias, muy amable. Bueno, entonces continuamos. Eh, ¿Por qué es importante conocer el contexto de México? Desgraciadamente, cuando estaba yo haciendo esto, y desde antes, ¿no? Cuando buscaba, por ejemplo, información, casi la mayor parte de la información está en inglés, porque las investigaciones, desde, hablo médicamente, ¿no? Hasta de mi área, por ejemplo, de psicología, pues no se hacen en Latinoamérica. Están más enfocadas en este ámbito norteamericano, europeo, y puedo entender bajo el contexto de ayuda, de apoyos sociales, ok, o de infraestructura, pero no es lo mismo hablar de una población mexicana a hablar de una población europea o inclusive de México ante una población colombiana, ¿no? Entonces, por eso la importancia o el interés para mí de saber cómo estaba ese impacto en los cuidadores de los pacientes
y que aún así mi estudio es cortito, ¿no? Porque la población a la que pude acceder fue poca. Me hubiera encantado que hubiera sido más grande, que para que hubiera sido quizás todavía más representativo, pero también es difícil, ¿no? Y en esa dinámica, en México, por ejemplo, no tenemos un registro de la ELA como tal. ¿No? Aparece en los hospitales como enfermedades poco frecuentes o inclusive raras, ¿no? Pero no específicamente de ELA. Y desde ahí, pues, es una gran dificultad, ¿ok? Entonces, en este estudio busqué comprender como parte de esa magnitud que viven los cuidadores, traduciéndolo a sobrecarga, que era el concepto que les explicaba, y su relación con el estrés, ¿ok? En la dinámica del cuidado. Les voy a hablar un poquito en general de la estructura metodológica, no tanto para no aburrirlos, pero sí para que entiendan qué fue lo que hice. Entonces, mi pregunta de investigación principal fue cuál es el nivel de estrés percibido y por qué este término de percibido, porque el estrés para medir tiene que tener una percepción, ¿ok? Entonces, desde ahí lo podemos medir. Por eso es que este término se le agrega de percibido, estrés percibido. Y sobrecarga de cuidadores primarios de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. El objetivo general fue determinar el nivel de estrés percibido y sobrecarga del cuidador en cuidadores primarios, ¿no? Hablamos hace un momento, ¿no? De pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, ¿ok? La muestra estuvo constituida por 30 cuidadores adultos de ambos sexos que tenían bajo su cuidado un paciente con ELA, con un rango de edad entre 20 y 80 años, ¿ok? Que aceptaron participar de manera voluntaria en el estudio. Esos fueron como los criterios establecidos. La parte de instrumentos o lo que recabé, también aquí cabe la pena señalar que todo eso se hizo vía remota porque justamente llegó esta parte como del COVID, entonces no había acceso o no tuve acceso a los cuidadores de una manera más presencial como quizás me hubiera gustado. Y pues todo se hizo de manera remota, ya sea por llamadas telefónicas o videollamadas, ¿ok? Hubo una encuesta sociodemográfica donde se recabaron edad, género, escolaridad, si tenía empleo o no, lugar de residencia, datos relativos al cuidado, cuánto tiempo llevaba, horas que dedicaba, el parentesco, la asistencia o no de ayudas, percepción de su estado de salud, enfermedades presentes, el tiempo para dedicarse a otras actividades, datos relativos a la persona cuidada, nivel de dependencia, género, edad y sintomatología inicial, ¿ok? Para medir también esto que les mencionaba, utilicé estas tres escalas. ¿Por qué se necesitan escalas? Porque todo en investigación tiene que traducirse a datos que sean medibles y comprobables. ¿Ok? Esa es la faceta, digamos, como de la investigación. Uno puede decir, pues obviamente, que una persona que se la pasa 24/7 cuidando a alguien, que va viendo una progresión, va a tener un nivel de estrés. Pero aquí la parte importante es, demuéstramelo, ¿ok? Y eso hace la investigación. Mostrar en datos, entonces, que eso que creemos, eso que pensamos, está presente, ¿ok? Eh, Aquí utilicé estas escalas que fueron índice de discapacidad, esto para ver el grado de dependencia del paciente. Escala de sobrecarga de cuidador, esta es una escala que se ha utilizado muchísimo, es ya muy establecida desde los 80. Una escala de estrés percibido de Cohen que justamente mide esta percepción de estrés. Y pues bueno. Me voy a ir ya un poquito más a la parte de resultados para no aburrirlos tanto en ese sentido. Y ahorita vamos a entrar también a esa dinámica un poquito como de preguntas y a platicarles un poco más como de la experiencia al presentar como estos resultados en algunos foros. ¿Ok? Dentro de los principales resultados vamos a tener que el 80% de los cuidadores presentaron estrés, más del 50% mostraron sobrecarga intensa. La sobrecarga, el test la mide como por grados, no presente, leve, moderada y intensa. El perfil del cuidador corresponde a lo descrito, lo que veíamos en un principio, ¿no? Y lo que también describe la mayoría de las investigaciones.
en su mayoría mujeres de mediana edad, familiar de primer grado, hijas o cónyuges, ¿no? En este caso. Y los hombres, los pocos hombres que estuvieron en el estudio como cuidadores, presentaron niveles más altos de estrés percibido y sobrecarga con respecto a las mujeres. Aquí puede ser también una parte de factor social, ¿ok? Como hombres en ocasiones se les enseña que expresar cansancio o expresar emociones no está bien visto. Entonces, parte del resultado puede estar como enfocado en esto, ¿ok? O que les cuesta trabajo también pedir o aceptar ayuda. Vamos a tener que se cumple pues la parte de hipótesis que habíamos como establecido, que a mayor estrés percibido pues va a ser mayor la sobrecarga, que también a mayor estrés, mayor percepción de malestar en general en el estado de salud del cuidador. Algunos de los cuidadores del estudio sí tenían diagnósticos, por ejemplo, había una con cáncer, algunos otros hipertensión o diabéticos, que también lo sabemos que son enfermedades como más comunes dentro de nuestra población mexicana, ¿no? Y pues bueno, también encontramos que más del 40% de los cuidadores presentaban alguna enfermedad crónica, que era un poquito lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Más del 60% de los cuidadores consideraban contar con el apoyo de familiares o amigos. Esto es importante porque a pesar de que los niveles de estrés y sobrecarga eran altos, la mayoría decía, si yo lo pido, pues sí puede haber alguien que me apoye, o si hay alguien como que pueda ayudarme, de repente, si yo necesito salir a un lado, o muy pocos, la verdad, les puedo decir menos del 10% tenían personal, o sea, personas remuneradas que apoyaban al cuidado. En cuanto a los pacientes con ELA que recibían los cuidados como tal, solo el 43.3 eran mujeres, los restantes eran varones. No, aquí puede ser un poquito coincidente con lo que también la literatura nos dice, que antes de los 65 años la ELA es un poco más común en hombres que en mujeres. Quizás por eso en este estudio había más presente en esta dinámica de pacientes que eran varones, y que después de los 70 esta diferencia de sexo, de género, como que desaparece. ¿Ok? Y también quizás por un tema de factor cultural ahí, no tengo más cuidadoras mujeres cuidando a pacientes varones, y el 60% de los pacientes se encontraba en un rango de edad entre 40 y 60 años, y la sintomatología inicial en su mayoría fue de inicio como vulvar, lo que implicaba que la progresión de la enfermedad era más demandante, ¿ok? O de más cuidados. Por eso también el nivel de estrés o de sobrecarga que tenía en general los cuidadores del estudio, ¿ok? Eh, aquí mandé esto a la Alianza Internacional. No sé si a alguno de ustedes las conozcan, han oído de ella, ¿no? ¿No? Entonces, hablo rápidamente de ella. La Alianza Internacional de Asociaciones en contra de la ELA, y que apoyan a las pacientes y a familias con ELA, nace por ahí de los 80, aunque se establece ya bien en los 90, ¿ok? De igual manera, nace en Europa, aunque se extiende, y actualmente tiene 80 miembros en 40 países, incluyendo México. Y si no mal me ubico, Gila también pertenece a la alianza, ¿verdad, Grisela? Ok, muy bien. Entonces, la alianza justamente lo que busca es enfocar todo el conocimiento, investigaciones. Hay un premio que justamente se da a la parte médica, ¿no? A los avances que haya sobre algún tipo de tratamiento o inclusive para prevención. Digo, no se ha logrado como tal poder detenerla completamente, pero sí hay bastantes avances en torno a marcadores. Los marcadores son aquellas células que cambian cuando comienza una enfermedad, ¿ok? Y hay marcadores que si se encuentran, entonces podemos hablar de que podemos tener un tratamiento.
Sin embargo, en la ELA se han identificado algunos biomarcadores, pero no han sido lo suficientes para poder llegar a esto. ¿Ok? Entonces, cada año la alianza hace una reunión anual donde invita a sus miembros y donde se presentan investigadores, donde se presentan cuidadores y familiares a compartir experiencias, a hablar desde sus trincheras lo que han hecho durante el año, a también aprender del otro, a escuchar esta parte como académica, investigativa y a fortalecerse. Esa es la idea de las reuniones de la alianza. Y se divide en un foro para profesionales y otra reunión que se da como para las asociaciones. ¿Ok? Y esa es como la dinámica. En sí dura en promedio como 3, 4 días. Y desde que vino el COVID se hace virtual y ahora que ya se regresó como presencial, se hace de las dos modalidades, tanto virtual como presencial. ¿Ok? O sea que más adelante también si quieren, les puedo pasar como el link de la alianza. Tiene varia información. La página la pueden traducir a varios idiomas. Originalmente está en inglés, pero pueden elegir que cambie a español para que puedan manejarse entre los diversos artículos que puede tener. ¿Ok? Entonces, el año pasado que envié esto a la alianza, pues tuve la oportunidad de participar en el foro de carteles de manera como virtual, que justamente tenía este objetivo de compartir las investigaciones en un entorno no solamente académico, sino que pudiese darse esta convivencia y pudiese compartir esas experiencias, ¿ok? Sobre todo también lo que se buscó y de lo que también se platicó en esos foros o reuniones es esta parte de las preguntas que les comparto, ¿no? Cómo asegurarnos el acceso a una atención de calidad. Eso fue uno de los temas también muy importantes en estas reuniones y donde entró esta investigación justamente es cómo apoyamos a los cuidadores, ¿no? De qué manera está impactando, de qué manera podemos hacer que este rol de cuidador, prevenir justamente que no se llegue como a esta sobrecarga, ¿ok? Y también, ¿cómo nos aseguramos de que la experiencia de que alguien que vive con él en una parte del mundo ayude a formar, ¿no? La atención y la defensa como en otra parte? Entonces, si no han tenido oportunidad de entrar a la página de la Alianza, yo sí los invitaría, porque ahí hay bastante información, hay videos. La mayoría sí están en inglés, pero algunos sí pueden aparecer con subtítulos. Algunos hay en español, porque en la alianza también, por ejemplo, está España, está Colombia, ¿ok? O estamos nosotros que somos México, y en algunas reuniones se quedan las grabaciones, ¿no? Y hay algunos que pues hablan en su idioma natal como tal, ¿ok? Entonces, todo esto son desafíos que una sola organización sería difícil que pudiese enfrentar. Entonces, por eso la alianza es como esta parte donde se puede reunir toda esta información y ustedes como cuidadores y pacientes también sería bueno que tuvieran contacto con ella. ¿Ok? Entonces, pues bueno, en esa dinámica los resultados ayudaron a dimensionar la realidad que se tiene, al menos aunque fue una muestra pequeña, pero en parte aquí en México, que la mayoría de los que participaron en el estudio que realicé, pues eran de el centro de la ciudad, del país y zonas conurbadas. Digo, ahí también tiene que ver un poco por la centralización de la mayoría de los servicios y ahí qué bueno que Gila tenga esta parte de convenio con el Teletón, ¿ok? Porque de repente pareciera que aquellos pacientes y cuidadores que están más lejanos, ¿no? Del centro del país, pues menos reciben información y menos reciben apoyos, ¿ok? Y pues bueno, dentro de esa parte de experiencia, pues ahí también internacionalmente prácticamente de los pocos estudios que presentaron algo parecido a lo que yo me di, también se vio de un 40 a un 70%, ¿no? Presente el estrés, en el mío fue 80, o sea, mis cuidadores estaban mucho más estresados.
En cuanto a la sobrecarga, fue un 60% de moderada a severa y yo tuve de un 50% intensa. El perfil del cuidador se mantuvo, ¿no? En ambos fueron mujeres, igual en el que yo presenté, en un 66,7%. Y algo que les llamaba mucho también la atención a ellos y de lo que me llegaron como a preguntar fue la edad de los cuidadores, ¿no? Porque yo sí llegué a tener, al menos en este estudio, cuidadores muy jóvenes, ¿ok? De 20, y que de repente no es muy común, pero que por la situación estaban teniendo como este rol. También les llamaba mucho esta dinámica de atención, ¿no? Del perfil en el punto de las cuidadoras como mujeres, aunque pues finalmente también corresponde a algo social y también está establecido en la mayoría de los estudios. Pero fueron de las preguntas como que en su momento me hicieron, ¿no? Cuando hablamos de estos resultados. Y pues les agradó muchísimo porque México nunca había estado presente. O sea, la verdad es que siempre habíamos estado más como de una manera solamente viendo, ¿no? Entonces, poder participar y poder decirles, también necesitamos hacer algo aquí, ¿no? Y necesitamos que tenga una visualización. No, la idea o mi idea con todo esto justamente es no solamente decirles, sí, sí están estresados, sino es qué podemos hacer. Y quizás aquí tocar puertas también, y los invito también a ustedes en poder como generar estas comunidades o estas redes de apoyo para poder justamente tener programas para los cuidadores y exigir también, ¿no? En esta parte institucional que se puedan tener esos programas porque es un foco de atención también importante. Este fue el cartel, aunque creo que no se ve muy bien porque aquí está muy chiquitito. Betty, ¿Qué Betty, pasa? perdón que te Sí, interrumpa. Quería agregar a lo que exponías anteriormente, sí, inclusive niños han estado apoyando como cuidadores. sí. Nada más que no, no aparece pues en tu muestra, pero bueno, por lo que me ha tocado ver con familias, es que Ujú. también los niños participan en los cuidados. Sí, sí, sobre todo en esta dinámica fue un factor, ¿no? El que fueran mayores de edad, porque tenían que firmar un consentimiento, ¿no? Menores ahí hubiera sido otra dinámica, hubiera sido ahí con los padres, pero también es cierto, hay menores, aunque tal vez en un menor porcentaje, pero sí, sí los hay, que de repente tienen este rol también de ser cuidadores, ¿ok? Bueno, este más adelante también si lo quieren se los puedo mandar porque quizás aquí no se ve muy bien, pero es lo que les expliqué ahorita, la introducción, los resultados, ¿no? Parte de lo que se mostró y las recomendaciones, ¿no? Básicamente a fortalecer esta parte en sistemas como de salud, ¿ok? Y ya casi vamos a terminar también para que no se me desesperen. Entonces, no hay que olvidar. También factores que van a ser protectores, van a ser estas revisiones médicas, el seguimiento, ¿no? De las pautas. Si bien la ELA es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que sí se puede hacer algo con los síntomas, que sí hay manera de ayudar, ¿ok? Por eso no se abandonen, no se dejen, si tienen consultas, traten de tener su seguimiento, ¿ok? El reparto de cuidado, los recursos también que podamos tener, como las asociaciones, el asesoramiento, el tratamiento, el apoyo social, ¿no? Y también vamos a tener aquí marcarnos objetivos realistas a corto plazo, planificar las actividades diferenciando las tareas importantes de las urgentes. Yo sé que tal vez todo puede parecer urgente, pero es importante jerarquizar, porque si no nos desgastamos más. No ser capaz de delegar y voy a insistir mucho en eso, aceptar esa parte de ayuda, cuidar el descanso y planificar el tiempo libre, de ser posible, semanalmente. ¿Ok? Entonces, todos tenemos un límite, pero no hay que olvidarnos. No necesitan autosacrificarse para demostrarle a alguien que lo quieren y que es importante. ¿Ok? Y toda esta parte de técnicas de relajación,
de aprender sobre la enfermedad no es que revisen todo lo que tengan de información médica, solamente conocer lo necesario para cada etapa de la enfermedad, ¿ok? También no centrarse solamente en los fallos, sino en lo que hemos hecho bien, ¿ok? Tener esos espacios para expresar frustraciones, temores y finalmente también como pacientes. Esta plática sé que hablé de los cuidadores por el tema de la investigación, pero ustedes también tienen esta sensación a veces de ser una carga y es importante también que ustedes se den cuenta que no es así, ¿no? Los cambios y los ajustes de su entorno son propios de la enfermedad, ¿ok? Y ambos, tanto ustedes como los cuidadores, están en proceso de adaptarse. Y a veces puede haber días muy buenos en esa adaptación y días que tal vez no lo sean tanto. Entonces, finalmente, vamos a tener que ser capaces de prestar atención a nosotros mismos. Va a ser un requisito previo para tener la capacidad de prestar atención a los demás y para sentirnos a gusto con uno mismo. ¿Ok? Entonces, en la medida que yo me cuido, va a ser en la medida en que yo puedo brindar esos cuidados y puedo estar para el otro. Eso sería todo de mi parte y les agradezco mucho. Ahora sí, quiero escucharlos, preguntas, dudas, también se reciben reclamos, hablo mucho, no sé, a ver, díganme algo. Pues mira, sí, Betty, tenemos aquí en el chat algunos, algunas preguntas. ¿Sí? Eh, Luis Alberto, sí, ahorita te cedo el micrófono, ¿eh? Nada más que si alguien nos escribió antes, permíteme tantito. Bien, tenemos a, bueno, tengo aquí, tiene iPhone. Si me das tu nombre para, pusiste esta pregunta, dice, buenas noches, una pregunta. Mi esposo le hago terapia con electroestimulación. ¿Qué tanto qué tanto le ayuda para la depresión? Bueno, miren, perdón, me atravieso aquí. Este es un tema que tiene que ver Ujú. más con la especialista en justo en el tema de delusión. Sé que lo trabajan estimulación, pero sería con ellas. Tenemos por ahí unos videos en YouTube con la terapista en delusión. Yo les invito a que lo revisen para que chequen. Y también hay un directorio en la página de www.org.mx, directorio médico, búsquenlo así, y está el nombre de algunas especialistas en delusión y pueden con ellas justamente ver este tema de la electroestimulación. ¿Sí? Sí he escuchado, ahorita se llaman TENS, algo así si no me equivoco, sí que lo emplean y pues bueno, ahí sí es a reserva de lo que diga su especialista. Eh, les- Esto es sí como muy especializado en esa área. Y tenemos a Fernando Neria. Fernando Neria otra vez pregunta, una persona cuidadora, ¿qué alternativas puede tener y llevar a cabo para romper el estrés del cuidado? Ok, gracias, Gris. Sí, Fernando, lo que mencionábamos hace un momentito, ¿no? Como alternativas, estos espacios personales para descargar justamente, ¿no? Esa parte de tensión acumulada. También en su momento, si es necesario, tener un acompañamiento profesional. ¿Ok? Terapias, donde tú tengas tu espacio para sacar todo esto, donde también se trabajen herramientas, ¿no? Que pueden ser desde regulación emocional, desde respiración, desde identificar pensamientos de repente y ver hacia qué están asociados. En muchas ocasiones, parte también está asociado con emociones por ahí y con procesos de duelo que están abiertos, porque aquí también hablamos de pérdidas, de un lado y del otro. ¿Ok? Entonces aquí yo te diría comenzar con este autocuidado, con estos espacios para ti y de ser necesario, si tú así lo consideras, estos espacios también con profesionales que te puedan acompañar en todo esto. No sé si contesté a tu pregunta, Fernando. Creo que sí, yo creo que sí. Sí, Bueno, gracias.
Ok, Gracias a ti. Ay, Fernando, ¿por qué no te dejas ver? Es lo que digo yo. Alejandra, ¿cómo se identifica la etapa en la que está el paciente con él? Ok. Aquí me voy a ir como que muy grandes rasgos, porque de igual manera no sé si ahorita escuchaba a Griselda que tienes un acervo también de pláticas y demás. Quizás en algún momento ya les dieron alguna plática sobre generalidades de la propia enfermedad. Sí, ¿Ok? justo, fíjense que el día de ayer hablamos de la atención multidisciplinaria de la ELA y Sí. exponía que es importante identificar en qué etapas se encuentran para ver qué tipo de especialista va a poderles apoyar. Y se va a estar compartiendo el día de mañana, si no es que ya está en el canal de apoyo integral final. Sí, ya me avisó de redes que ya la subió. Esto Ujú. te va a ayudar, pero finalmente es una idea general, pero pues, el neurólogo te va a decir como que en la etapa puedes estar. Yo ahí pongo unos ejemplos en la exposición, dependiendo qué habilidades has perdido, les podemos indicar en qué etapa te puedes encontrar. Si gustas checarlo, luego te va a hacer mucha ayuda. Y Ok. sigue Luis Alberto, Pero espérame tantito, Gris. Si quieres nada más ahí, nada más rápidamente, va a haber una fase inicial, una intermedia, una avanzada y una terminal. Y va a depender, como bien decía Gris, de la sintomatología, ¿ok? Les decía yo desde el inicio, el tipo de inicio espinal o vulvar, pero en las tempranas vamos a comenzar con debilidad, con torpeza, con calambres, ¿ok? Pero todavía hay independencia. Intermedias ya hay mayor debilidad, dificultad más para caminar, fatiga y demás, y se requiere apoyo en actividades diarias. Avanzada, parálisis, dependencia, dificultades, y se introducen apoyos para alimentación, ventilación. ¿Ok? Y terminales, ahí estamos sí hablando de prácticamente inmovilidad, función respiratoria muy comprometida, y aún así, terminal no es un término que me guste mucho utilizar porque no queda completamente en ese sentido, pero ahí estaremos hablando de una fase todavía aún más avanzada, ¿ok? Pero nada más era eso. Perdona, ahora sí. sí, sí, no hay problema. De hecho, nosotros no le empleamos, nos basamos en la Ujú, clasificación de esa Fundación Luzón ujú, y también por cuestiones hasta emocionales, fíjate, Leslie. Igual ni siquiera la empleamos como corregimos esa parte, encuentros con vía Zoom nos ayudaba como a modular esta parte ujú, de que de qué manera tenga menos impacto emocional y que sí ujú. se comprenda en qué etapa puedan estar eh, y, y ayudaron bastante. Pero sí, muy bien. Tenemos a Luis Alberto con su mano alzada, adelante. Sí, buenas noches para todos. Gracias, Leti, por la exposición brillante. Saludos para todos, desde Guaymas, Sonora. Hay una iniciativa y creo que nada más está ahorita vigente en Ciudad de México para cuidadores, apoyos para cuidadores. ¿En qué va? No sé si estén enterados en qué va esa iniciativa, esa encuesta que está promoviendo alguno de los partidos políticos. Pues yo desconozco completamente, digo, no sé si Gris conozcas de alguna iniciativa. Sé que hay un programa de cuidados de la Ciudad de México y que hay una liga que hemos compartido en redes donde quienes estén en Ciudad de México puedan acceder, les dan un apoyo económico y también esos espacios que tienen ellos les dan como también el acompañamiento. Ahorita no me acuerdo cómo se llaman los espacios, son espacios recreativos en los que ellos piden al cuidador que acuda a esta atención. Pero solamente sé que es en Ciudad de México, ojalá pudiera ser a nivel nacional, sería fabuloso. Pero eso hasta ahorita lo que tenemos, Luis Alberto. Sí, creo que está limitado a Ciudad de México y bueno, a lo mejor todavía está en proceso ese apoyo, ¿no? Por parte del gobierno, en este caso, ¿verdad? Sí, Gracias, sí, sí. De que, Gracias. Alberto, un gusto saludarlos y los identifico. Un abrazo, Igualmente, Alberto. saludos para todos, ¿eh? Sí, gracias. Otra pregunta, otro comentario. A ver,
Dice Fernando nuevamente, ¿en Gila se da apoyo psicológico al cuidador? No, todavía no. Fíjense que sí hay, está como en proyecto. Le damos acompañamiento emocional, lo hemos trabajado en grupo a los pacientes y individual. Tenemos voluntariado que también lo da, pero aquí está disponible a disposición de los tanatólogos y psicólogos que tengamos disponibles para poderles canalizar con ellos. Y ahora sí que está en proyecto. Estamos como que alguien se anime a dar este voluntariado. Y si se pudiera agrupar mejor, porque hemos visto que sí ha servido mucho compartirlo de esa forma, eh, porque todos van como apoyándose, además de tener el acompañamiento, el que tú sepas que no eres el único y cómo van dando sugerencias alternativas ha ayudado mucho, al menos lo hemos visto así con los pacientes. Él tiene otra vez iPhone, dice, no me supe explicar, mi esposo, cómo lo puedo apoyar, bueno, no me supe explicar, mi esposo, cómo lo puedo apoyar cuando su enfermedad no lo deja caminar, eh, su pérdida de movilidad, él ya tiene oxígeno de noche. Oye, ¿no puedes hablar tú como cuidador para que te expliques un poquito mejor a tu pregunta? Eh, si quieres, no prendas tu cámara si te sientes, si no quieras que te veamos, pero al menos sí puedes abrir tu micrófono. Sí, hola, buenas noches. Soy de aquí de Hola. la de México Ujú. y aquí es mi esposo. Es cómo se le puede apoyar cuando no puede caminar porque de repente no le responden las piernas y la enfermedad le está atacando en la deglución y que en los estudios que le han hecho dice que ya se le olvida en la noche respirar a su cerebro. Entonces por eso ya usa el oxígeno. Y ahorita el ELA pues sí le está atacando, ya no tiene fuerza en las manos, ya no puede levantar ni la derecha ni la izquierda, está perdiendo la movilidad pues ahora sí del cuerpo. Y ahorita él está con terapia y está con medicamento que le mandaron para ayudarlo, pues que salga de lo que él trae, que vaya un poquito más hacia adelante, no que se nos venga para atrás. Ujú. Pero ya tienes esta atención, pero aún así como que no te convence, no entiendo la pregunta, porque si le Ajá. están atendiendo esto que a ti te preocupa de él. ¿Tú cómo lo Sí, puedes sí lo apoyar están como haciendo. cuidador? ¿A eso te refieres? Sí. Leti, ¿quieres contestarle? Sí, gracias, Gris. ¿Cómo se llama usted? Perdón, es que me aparece el iPhone y, y no escuché su nombre. Araceli Campuzano y mi esposo es Francisco Rosas Poblano. Mucho gusto, señora Araceli, mucho gusto, señor Francisco. Ok, muy bien. Bueno, de entrada hay varias herramientas que pueden ustedes también, creo que Gila, y me corrige si me equivoco, también tiene como el préstamo de sillas y todo este tipo como de aparatos que puedan necesitar, ¿no? Gris. Y así es, Ok. y tenemos un contrato como dato para que puedan ocuparlo. Ok, entonces, bueno, por ahí pueden acercarse, ¿no? Para que puedan apoyarles en este sentido cuando hablamos de marcha y demás. Y si tu pregunta va más como en la parte como emocional, no de acompañamiento, te puedo decir que también él nos va a ir guiando, ¿no? ¿En qué sentido? Va a haber momentos en los que van a necesitar un abrazo o otros en los que tal vez que solamente estés. Y ahí, señor Francisco, usted también le voy a pedir que nos ayude mucho como con eso, ¿no? En especificar, aunque a veces también nos cueste trabajo, ¿ok? Porque sé que para usted conlleva también un impacto, pero saber que ella está ahí y que le preocupa y de qué manera puede también apoyarle de mejor manera. Y por otro lado, si también el impacto y lo que me mencionas está en una preocupación más como interna, me asusta de repente pensar en esto, de repente me encuentro muy ansiosa o no puedo dormir, ahí sí los espacios terapéuticos serían
buen punto para trabajarlo, ¿ok? Entonces, eh, pues ahorita yo creo que vamos a platicar, Gris, después y yo en esta dinámica a ver si puedo abrir agenda para apoyarles en ese sentido y poder entrar más en todo esto que ustedes me están mencionando. Pero les Sería agradezco mucho. fabuloso. Sí, claro, Agradezco nos mucho. ponemos de acuerdo y ya les estaremos avisando. Ok. Eh, Y Miren, a ver, entonces, si no hay ninguna No. otra, dígame, ¿qué pasa? Muchas gracias. Al contrario, señor Francisco, gracias a ajá. ustedes. Gracias por abrirse y por estar aquí. Gracias. ¿Y quién seguía, Gris? Pues bueno, tenemos a Hugo Morales. Ujú. Em, Buenas noches. Mi pregunta es sobre los medicamentos que están en la fase experimental en Estados Unidos y en Europa. Y si en algún momento se aprobarán en México, y si no es así porque nuestro gobierno no está haciendo nada al respecto. Bueno, Eh, ¿quieres ujú. contestarla? Ah, ok. Si Pues quieres, miren, yo ahorita agrego. Ujú. sí hay medicamentos, como bien dice, más bien protocolos de investigación y eh, están todavía en fase 3, probando cómo está reaccionando en las personas después de haber pasado por la fase 1 y 2. Y sí hay algunos que se han publicado por ahí en redes sociales, que está justamente en esta última fase. Eh, y pues bueno, ¿por qué México no ha apoyado para que lleguen? Pues tienen que pasar por toda lo que llaman COFEPRIS, ver qué tan... bueno, ellos tienen una forma de regular los medicamentos que entran aquí. Ciertamente son medicamentos caros. Un medicamento, por ejemplo, un Tofersen preguntaba Entonces, ujú. medio millón. Sí. Darabone pues ya bajó un poco como estaba en 2017. Y obviamente que sí hemos hecho toda una serie de peticiones a través de la Alianza Nacional de Enfermedades Raras, como un colectivo que intenta de manera grupal, pues que nos volteen a ver, sobre todo en el mes de las enfermedades raras, que es en febrero, y por ahí hemos estado como impulsando que volteen a vernos y que le den apoyo a enfermedades como la ELA, ¿no? Pero pues aquí como que el presupuesto que han asignado a salud, pues no ha sido el suficiente y pues apenas está como viendo que por lo menos apenas acaba como en la Cámara de Diputados aprobar el registro de enfermedades raras y ya teniendo un registro, como bien mencionaba Leti, se pueden hacer políticas públicas para ver cómo apoyar, pero esperemos que esto no vaya tan de largo, Hugo Morales, esperemos que sea pronto, pero pues ahí estamos insistiendo, no estamos quitando el dedo del renglón, seguimos ahí acercándonos a las autoridades, al Senado, a la Cámara de Diputados, para ver qué pueden hacer al respecto. Ok. Y no sé si vas a agregar algo más o continúo con la otra, porque tenemos todavía otras más. Si quieres continuar con la otra, digo, nada más era justo como mencionabas, para que un medicamento sea aprobado, pues prácticamente de este lado tienen que pasar por la FDA y tiene, como bien decía Gris, pues etapas o fases, ¿no? Y tanto como los que ya sabemos que están Riluzol, Edaravona y Tofersen, ¿no? Están como todavía viéndose si son aprobados de este lado, aunque Riluzol ya está, Edaravona y prácticamente van hacia algo que se llama sodio 1 o glutamato, que son estos marcadores que les mencionaba yo, ¿no? Que se han identificado más. Y en la alianza, por ejemplo, se presentaron algunos otros, entonces también hay investigaciones, pero esos todavía están en fase 1. Entonces, sí se está haciendo algo, pero pues va lento en ese proceso. Ahora sí, la que sigue, dice. Bueno, tenemos a Maribel. Ujú, Eh, Aquí, mira, bueno, esto es para la asociación. ujú. Ella quiere saber cuál es la mecánica para registrarse. Es en línea, Maribel, y es en la página www.ela.org.
y entras directo con la diagonal registro. Ahí vas a empezar a llenar los campos y a adjuntar la documentación que se te solicita. Y tenemos a Vanessa. Mi mamá no quiere aceptar que se le ponga la sonda gástrica. ¿De qué manera o qué se puede hacer para que ella la acepte? Ya que ya tanto su voz como la devolución ya se ven afectadas. Bueno, es que esto marita todo un tema, Vanessa. Si quieres, nos puedes marcar a la asociación. Por ahí, no sé si ya está registrada. Y si sí ya está registrada, por ahí yo les he compartido un número de WhatsApp. Ahí podemos como agendar una llamada para poder platicar al respecto, porque se amerita su tiempo. Tenemos a Marina. Buenas tardes, dice mi papá, Oscar, quien es cuidador primario de mi mamá, que se identifica mucho con lo presentado. Comenta que tiene mucha razón sobre las necesidades que tienen los cuidadores y ojalá que hubiese más apoyo para ellos. Él tuvo que dejar de trabajar para cuidar a mi mamá y hemos buscado apoyos económicos, pero no encontramos. Gracias y saludos, excelente plática. Marina, ¿de dónde nos escriben? Nos hablan. Bueno, ahí está, pues comenta que se identificó con lo que viste. Un poco por el tiempo, voy pasando a la otra. Maribel, justo también iba a preguntar con respecto a los apoyos económicos, ¿saben si existe así como una pensión? Bueno, ya comentaba el del cuidador que está en Ciudad de México y el único que hay es el que ofrece a nivel nacional, pero para personas con discapacidad, es el que hay para, pues la ELA, pues al final te deja una situación de discapacidad, de movilidad, de tipo motriz y de todo tipo, ¿no? Para que puedan ustedes solicitar en el DIF si tienen algún comprobante o en lo que es el centro de salud más cercano o institución de salud cercana, que les emitan un certificado de discapacidad. Y de ahí en la página de bienestar que manejan, ahí vienen como los requisitos, métanse a esa página Google, todos los programas que hay de bienestar y entonces está la beca para personas con discapacidad. Hugo Morales, muchas gracias. Y Alicia, muchas gracias por la plática. Quisiera dar mi opinión sobre las ayudas. Bueno, ahorita vemos, Alicia. Si te refieres a los préstamos que damos en la asociación, claro, son sobre todo para lo que llamamos sillas de ruedas, andadores. Llega a haber disponibles grúas, camas de hospital también de manera ocasional. Los aparatos que más adolecemos son de los PIPAP y de los TOBI, que son muy solicitados, pero justo por el costo que representa. Y si hay alguna duda con la que se hayan quedado, pueden conmigo consultarlo. Tiene que ver obviamente con toda la parte de atención a pacientes. Y en cuanto al tema de cuidados, pues ya agotamos estas. Maribel da las gracias, Vanessa y Marina, saludos desde Hermosillo, Sonora. Y pues bueno, pues quiero agradecerles a todos su participación, su presencia. Leti, te felicito por animarte a presentar esta investigación a nivel internacional. Y pues qué bueno qué pena por un lado de que no haya mucha participación de investigadores mexicanos. Sí ha habido investigación en México, pero en tiempo atrás, acabas de recordar algunos de ellos del Instituto Nacional de Neurología, la doctora Catherine Ball y algunos otros que he escuchado han hecho investigación, pero no sé si en su tiempo atrás hayan presentado estas mismas o desconozcan un poco de esta alianza. La verdad ignoro las razones, pero sí es bueno como que de momento no sé si se puedan publicar. No, pues es que ya son de muchos años.
habría que ver, ¿no? Pero pues sí, animarse a publicar, a escribir, conocer estas convocatorias, donde también podamos compartir a nivel internacional. Gracias, Leti, por compartirnos esta posibilidad que tuviste y de invitar pues a todos en general desde su propia trinchera, poder compartir pues algo de nuestro país respecto a lo que estamos viviendo. Y pues agradecida por el tema de hoy y pues ya estaremos poniéndonos de acuerdo para ver qué podemos trabajar respecto a cuidadores primarios. Y pues muchas gracias a todos y a nombre de la directora de Apoyo Integral GILA, Laura Padilla, y un gusto haber estado con ustedes. Mi nombre es Griselda Mondragón, de Apoyo a Pacientes y Familiares, y agradecida con Leti Abad, la psicóloga, también solidarizándose con la comunidad de ELA y con toda una amplia formación como acabamos de mencionar. Pues que tengan buenas noches, esto va a quedar grabado para que puedan consultar posteriormente y les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Gris. De que Leti y buenas noches. Bye. Bye. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.